Llegar a obtener $1000 de ganancias mensuales es un logro increíble y satisfactorio. Podrá permitirte crear un fondo de retiro solo con los depósitos que van entrando a tu cuenta sin hacer nada. Probablemente no, pero con el interés compuesto y su efecto acelerado es posible llegar más rápido de lo que crees. $1000 es suficiente para que se note un impacto en tus finanzas, por lo que estarás feliz de ver que tus inversiones están empezando a generar tantas ganancias. Veamos diferentes escenarios y podrás identificar cuánto dinero vas a necesitar para generar $1000 al mes. Quédate hasta el final para que puedas aprender a cómo decidir cuál opción se ajusta mejor a ti. Mi nombre es Andrés. Me dedico a enseñar a las personas acerca de dinero, finanzas personales e inversiones. Si estás interesado en mejorar tus finanzas para el futuro, asegúrate de suscribirte y darle like si te gustó este video. El primer paso para generar $1000 al mes es elegir una rentabilidad por dividendo. No está supuesta a ser la más alta rentabilidad que puedas encontrar, pero que sí cumpla con el crecimiento en ganancias y estabilidad que mejor se ajuste a tu situación. Puede resultar confuso para las personas escuchar hablar acerca de recibir dividendos de una acción con una rentabilidad del 2% o 5%. Cuando puedes comprar una acción con rentabilidad de un 12%, generas muchas ganancias. El hecho de comprar algo con una increíble rentabilidad por dividendo puede ser riesgoso. Por ejemplo, el precio puede augurar una caída o que los dividendos estén en riesgo. Esto pasa regularmente con las acciones individuales e incluso con los fondos en sectores específicos. Podemos definir como dividendos razonables aquellos que empiezan con un 0.5% hasta un sostenible 5%, por lo que el plan debe ser conseguir algo entre ese rango. Superficialmente, mientras más alta la rentabilidad, mejor. El error que cometen comúnmente los inversionistas es comprar un activo con una alta rentabilidad por dividendo que resulta irracional. Aquí existen dos situaciones en las que esto puede resultar problemático. En la primera situación, una alta rentabilidad por dividendo puede indicar una compañía con un lento crecimiento. De ese modo, el mercado demanda una alta rentabilidad. Esto se debe a que obstaculizaría un poco la apreciación de la acción. Esta es la misma idea que se aplica cuando en un sector entero los precios de ese mercado se elevan con relación al futuro crecimiento, riesgo y otros factores. Un ejemplo de una compañía como esta es la tabaquería Altria. Sus acciones subían y bajaban durante años. En la actualidad tiene el mismo valor que en el 2014. Para mitigar esto relativamente, los precios de las acciones planas o base plana, la rentabilidad por dividendo está alrededor del 8%. Estos son esencialmente inversores buscando un 8% en dividendos a cambio de un poco de crecimiento en el precio de las acciones. Una mirada hacia el sector completo como el aceite y el gas, en donde los dividendos son más altos que en todos los demás porque los inversionistas están buscando una caída en la demanda del aceite en algún momento en el futuro. La situación en la que se encuentra la segunda rentabilidad más alta del mercado es más preocupante y se debe a que el dividendo no es lo suficiente seguro. Un dividendo inseguro significa que la compañía puede que reduzca o suspenda sus dividendos en el futuro debido al pobre desempeño del negocio. Este tipo de compañías son las que se deben evitar, por lo que es importante que investigues y estudies antes de invertir. El recortar dividendo casi siempre resulta en una caída en los precios de las acciones. De todos modos, los inversionistas tal vez vendan las acciones previamente, así como los recortes de dividendos es una anticipación a los resultados en acciones con un bajo precio y dividendo, aún teniendo los precios más altos, lo que se puede aplicar en un sector completo del mercado con intenciones de ventas. Por ejemplo, para alguien que quiera comprar un fondo negociable en bolsa sin involucrarse directamente, es muy popular y se le presta atención entre los inversores de dividendo. De esta manera pueden trabajar bien. Estos fondos equiparán el retorno del dividendo Dow Jones US 100 Index, las cuales tienen como socios a compañías como The Home Depot, Texas Instruments y BlackRock. Entrando su dinero en esto, usted recibe un rendimiento estable de un 3% con un crecimiento razonable para asegurar el valor de su inversión. Con un 3% en rentabilidad por dividendo, necesitarás una compra cercana a $4,000 en acciones para generar $12,000 al año. En otras palabras, $1,000 por mes en promedio. Es una muy buena opción que contiene compañías establecidas que son propensas a continuar pagándote e incrementar sus dividendos a través del tiempo.
Pero si buscas hacer el máximo dinero posible durante un largo periodo de tiempo, otra muy buena opción puede ser Vanguard's VOG ETF, un fondo negociable en bolsa. Esta resulta perfecta para aquellos inversionistas que no les preocupan los dividendos y les interesa recibir altos retornos. Este fondo trasea las acciones CRSP, que tiene un tope de crecimiento alto, lo que permite un crecimiento exponencial. En promedio, esto se debe a que los holdings más grandes son Apple, Microsoft y Alphabet. Todas esas compañías son grandes y establecidas, pero sus dividendos pagan el mínimo con un rendimiento de 1.4%, lo que significa que necesitarás comprar $2.750.000 solamente para ganar $1,000 al mes en dividendos, mientras que se ve como muy poca cantidad de ganancias para todo el capital invertido, considerando que el crecimiento por sí mismo será muy grande en comparación de lo que vas a recibir tanto en dividendos como en crecimiento. Esto con el fondo de dividendos, en otras palabras, con dividendos reinvertidos estarás mejor con un crecimiento de calidad de los fondos. Para esto, la mejor estrategia es comprar un mercado o un fondo que trace el S&P 500. Haciendo esto, recibirás un promedio de ingresos igual al crecimiento promedio. Esta es una de las mejores opciones para alguien que no quiere pensar mucho en una estrategia de inversión y quiere de alguna manera balancear sus inversiones, como el VOO o el Vanguard's S&P 500 ETF, lo que proveerá exposición a una variedad de compañías como Apple, Microsoft y Google, en adición a compañías como JP Morgan Chase y Johnson & Johnson. El rendimiento por dividendo depende de lo que compras en el mercado. Como lo que vas a adquirir en tu portafolio será de 1 al 3%, para lograr una entrada de $1,000 al mes necesitarás de $920,000 invertidos, lo que sigue siendo una enorme cantidad. Pero mucho menos dinero para un crecimiento tan agresivo en comparación a lo que recibirás al comprar acciones por separado, además de que obtendrás una mayor diversificación. Esta estrategia puede aplicarse en la compra de sectores en específico como los bienes y raíces. Tomando diferentes opciones, puedes encontrar varias con un mejor pago de dividendos que otras. Si en uno de los sectores eres agresivo debido a que posees conocimiento, esto representa una oportunidad de compra. Cabe destacar que usualmente existen varias razones por las cuales un sector tiene un alto rendimiento, y es importante entenderlo porque los dividendos que son tan altos pueden ser un riesgo mayor, como Vanguard Energy ETF VDE tiene un alto rendimiento en dividendos de alrededor de 3.5% debido a un riesgo adicional asociado con el sector. Necesita cerca de $350,000 invertidos para generar $1,000 al mes en promedio. A inicios del 2020, el sector energético estaba realizando un descuento descomunal en materia de trading comparativamente con otros sectores y presentó una oportunidad de crecimiento, además de dividendos para aquellos que entendían los riesgos y su potencial en recompensa. Las opciones más riesgosas y menos predecibles son las compras individuales de acciones que pagan dividendos. Puede que consigas un rendimiento más alto e incluso conseguir muchísimo más crecimiento. En el caso de Altria, solo necesitas una inversión de $1,500 para generar $1,000 al mes en dividendos. Debes tener en mente que el futuro de los precios de las acciones son menos predecibles a comparación de comprar algo más diversificado, aunque comprar Altria en el momento preciso puede ser muy beneficioso con una combinación de crecimiento e ingresos. Conocer diferentes opciones con sus pros y sus contras puede evitarte mucha pérdida de dinero, en lugar de simplemente buscar el más alto rendimiento. Los inversionistas en general usan el enfoque de la búsqueda del crecimiento muy temprano en sus carreras. Este es el tiempo en que tu preocupación principal es conseguir muchísimo crecimiento, cuando te encuentras en tus 20s, 30s e incluso en tus 40s. La ganancia de dividendo es irrelevante a menos que planees retirarte joven. Los inversionistas que se enfocan exclusivamente en el crecimiento tendrán en la mayoría de los casos un mejor retorno anual que aquel que su principal ocupación es la generación de dividendo. Un mejor retorno anual, por mínimo que sea, puede hacer una gran diferencia a través del tiempo. Cuando te vas acercando más a tu retiro, prestarle atención a los dividendos puede ser beneficioso si planeas vivir de esos ingresos según vas envejeciendo. Te ocupas menos del crecimiento anual y más de las entradas seguras, además de la preservación del capital. Hecho de forma cautelosa, una estrategia en inversión de dividendo es segura y más estable que una basada en mayor riesgo, mayor crecimiento.
El mayor factor a tomar en cuenta es cuando entre el crecimiento y las inversiones de dividendos es cuánto tiempo tomará en retirarte, debido a que trazar tu plan de acción en base a inversiones de dividendos en muchos casos puede representar una pérdida de cientos de miles de dólares y pérdida de intereses. Aunque es emocionante para un inversionista joven pensar sobre los dividendos como un ingreso pasivo, un aumento en ascenso de inversiones compartidas es también una forma de ingreso pasivo.